tal? Muy buenos días. Mi nombre es Enrique Álvarez y estoy aquí nuevamente con un muy buen invitado para otra edición de Supply Chain Now en español. Con nosotros el día de hoy el director de Direct Relief México, Eduardo Mendoza. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Mucho gusto. El gusto es todo mío, Eduardo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, creo que esta va a ser un episodio muy, no solo informativo y divertido, pero bastante relevante, ¿no? Creo que lo que está haciendo tu organización, sin meternos al detalle para no dar más información a la gente que nos escucha ahorita, es muy relevante y bueno, les deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Cuéntanos de ti al principio, cuéntanos quién es Eduardo Mendoza, cuéntanos un poco de tu vida. Sí, pues nací en Visalia, California, en los 80s, de padres mexicanos del estado de Zacatecas. Ellos habían migrado para trabajar en el campo, como todas las historias que hemos oído aquí en Estados Unidos. Querían un mejor futuro para su familia y pues llegaron al Valle Central de California y ahí nací. Pero inmediatamente después de nacer, se regresaron a Zacatecas. Entonces mi infancia fue en una zona muy rural de Zacatecas, donde me crié y viví como Huckleberry Finn de los cuentos de acá de Estados Unidos, en el campo, en la naturaleza, y mis primeros 6 años de la vida fueron en Zacatecas. Que me imagino que debe haber sido precioso, ¿no? En ese momento me imagino Y que no había mucha ciudad, era totalmente rural y eso como niño en particular, a ser una libertad absoluta, me imagino. es impactante porque aún cuando voy de visita es uno de los lugares donde hay más obscuridad, donde puedes ver las estrellas y la Vía Wow. Láctea cuando hay una luna nueva o no hay, o sea, es hermoso porque puedes ver las estrellas. Entonces es algo que para mí ha sido como un tesoro tener eso como parte de mi infancia. Esas primeras memorias han sido pues muy bonitas porque me crié con toda la familia en una zona que básicamente es como si fueras al pasado. Cuando voy de regreso aún se siente como una cápsula de tiempo y es muy bonito porque fueron las primeras memorias que tuve. Qué increíble. Y bueno, cuéntanos un poco esa historia de que primero me imagino que batallaron para pasar a Estados Unidos y luego detuvieron y dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor nos regresamos a Claro, pues Zacatecas. es que justo ellos estaban viviendo en un campamento de migrantes. En ese entonces, los migrantes mexicanos vivían por separado de las comunidades, entonces había todavía labor camps, como les dicen en Estados Unidos, y yo nací mientras ellos vivían en el campo Linnell Camp, donde muchos de los migrantes mexicanos vivían en las casas de los agricultores y las empresas que eran dueñas de los campos. Entonces, cuando se dieron cuenta que quizás el vivir en Zacatecas rural era más ventajoso para la familia, decidieron regresarse porque no se veía mucho futuro para la familia y mi papá seguía en Estados Unidos trabajando, entonces pues era mucho más económico para la familia estar en Zacatecas. Claro, claro. Pues bueno, y que me imagino que ha sido una historia de mucho valor, ¿no? De parte de tus padres. ¿Qué te enseñaron? ¿Qué admiras de la formación que tuviste? Que me imagino fue bastante, muy diferente a si te hubieras quedado en Estados Unidos en ese momento. Claro, pues yo creo que el valorar la familia y valorar, o sea, literal los valores básicos de cómo ser y cómo tratar a la gente. Y también ese valor que vi que tenían mis padres para literalmente salir de sus casas y mudarse a otro país para sobresalir y sobrevivir en esta vida que pues vives con lo que te toca, ¿no? Entonces eso ha sido algo que para mí ha sido una de las cosas que más han guiado mi vida. Sí. Y bueno, cuéntanos un poco más. ¿Creciste en una infancia eh, sumamente apegada a la naturaleza, a buenos valores, de manera simple, que es algo que como niño yo que valoras mucho? Cuéntanos más, ¿qué pasó después de... Y de ahí regresamos a los Estados Unidos en 1990. Ya tenía ya una hermana mayor y un hermano menor que sí tuvieron que cruzar como indocumentados. Yo nací en Estados Unidos, así que no tuve que cruzar por esa experiencia traumática, pero regresamos a Estados Unidos en los 90 y de ahí con mis papás, casi a los 10 años, comencé a trabajar en el campo.
el día del terremoto de Northridge en el 94, que fue en enero del 94, Sí. fue mi primer día de trabajo con mis papás en el campo. Wow. Entonces, en esa fecha, en esas épocas, pues aún me acuerdo que para mí era ir a la oficina con tu papá o ir a hacer como que qué padre que me toca ir a ver a mi papá en su trabajo. Entonces, eso sí me cambió mucho las experiencias, porque también para mí el ser niño en unas circunstancias difíciles y quizás como no entiendes bien cómo funciona la sociedad, pues yo no sabía lo que era pobreza realmente. Claro, claro. Ujú. Y bueno, y Y entonces vas ese primer día y vuelven a Estados Unidos, ya están todos nuevamente en Estados Unidos. Me imagino que en condiciones diferentes a las cuales se fueron, ¿no? Ya no estaban en estos campamentos de claro, ya trabajo ni regresamos, nada. ya regresamos al Valle Central de California, teníamos ya la familia intacta, obviamente ellos Qué bien. aún intentando de conocer y vivir, porque eran padres jóvenes, creo que tenían 24 años cuando ellos recién llegaron a Estados Unidos de México con todos sus tres niños, ¿no? Entonces era algo nuevo para ellos también. Estaban averiguando la vida en otro país, con otro idioma, lo cual supongo que no ha de ser fácil. Así que ya no eran campamentos, pero estábamos intentando de ir avanzando poco a poquito. Entonces siempre estaban buscando cómo mejorar esa vida para sus hijos. Es impresionante. Yo admiro mucho a todas esas personas como tus padres que realmente dejan todo lo que conocen por el mejor futuro de sus hijos, ¿no? Es una valentía y una pasión y un compromiso con el ser padre que pues yo nunca he tenido y puedes decir que por suerte o por mala suerte, pero es impresionante realmente, ¿no? Lo que, Realmente te da esa lumbre que te da y que te da y que te impulsa hacia adelante. Hasta como hijo dices, pues es que ya, ¿cómo puede ser sí, que deje ese sacrificio que han claro. hecho por mí sin darle yo el 100% a mi vida y a mi trayectoria profesional y personal, ¿no? Darle todo lo que se pueda, porque has visto, o sea, tienes el ejemplo principal. Claro, no, claro, lo viviste, lo experimentaste y bueno, continúa platicándonos un poco y ahorita llegaremos ya a la parte de tu carrera, pero gracias por compartir esto. Claro, no, y bueno, ya a los 13 años comencé a trabajar bien en el campo. Cada verano, invierno y primavera de vacaciones los vivía trabajando con mis padres en el campo, así que odiaba las vacaciones porque me di cuenta que el campo es un Claro, trabajo claro. muy difícil. Es como si fuera el acero, ¿no? Donde te rompe y te forja y te rompe nuevamente y te hace fuerte porque no tienes de otra. O sea, te levantas y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que mis padres lo hagan esto día tras día, en verano, invierno y primavera, Wow. en todas las temporadas, y que yo no pueda, o sea, me duele levantarme a las 4 de la mañana y luego trabajar de sol a sol, básicamente, y con un calor y un frío intenso. Y dije, pues, yo no quiero esto para mí, ¿no? Y me enfoqué mucho a la escuela. Me enfoqué mucho cuando estaba en la escuela y no trabajando, me apliqué bastante porque me di cuenta que ellos habían sacrificado mucho para mí y que yo tenía que sacrificar algo Claro. mínimo para ellos. Oye, y entonces en la escuela me imagino te fue muy bien, te aplicaste al 100% y ¿cómo te fuiste empezando a mover hacia la dirección en la que tienes ahora? Sí, pues en la universidad comencé a trabajar con Education Opportunity Program, varios programas que estaban ayudando a la juventud como yo a llegar a la universidad. Entonces, ya que llegué a la universidad, se me prestó una oportunidad de básicamente ayudarle a los chavitos que estaban en la Wow. misma situación que yo a que llegaran a la universidad. Y si venían padres a la universidad que también eran migrantes, que también habían trabajado y hecho estos sacrificios, les suplicaba casi que dejaran a sus muchachos y muchachas ir a la universidad aunque fuera lejos, porque obviamente como padre no quieres que se alejen tus hijos y más Claro, que nada claro. porque quieres cuidarlos, pero y aquí en Estados Unidos es algo muy común donde te vas a estudiar y bueno, pues ya te vas de la casa y como mexicanos, una familia muy apegada, eh, es difícil dejarlos ir. Entonces eso fue muy bonito para mí también aprender y ver y ayudar
a las familias de estos estudiantes a que vinieran a la universidad. Aquí yo estudié en UC Santa Barbara, en la Universidad de California, Santa Bárbara. Estudié ciencias políticas, estudios latinoamericanos y español, porque el español que tenía era muy, muy pocho y de rancho. Bueno, mejor te hablaban en español todo el tiempo en tu casa, Claro, sí, pero... fue mi primer idioma. Oye, Eduardo, pero y Santa Bárbara, una excelente carrera aplicado en los estudios, intentando ayudar a otros, estudios sociopolíticos, ¿verdad? Ajá, pues ciencia ¿Por qué, política. por qué ciencia política? Yo creo que no sabía, realmente en ese entonces no sabía yo lo que eran majors, o sea, mis papás no habían estudiado, mis papás estudiaron hasta el tercer y séptimo grado, mi papá el tercer grado y mi mamá hasta el séptimo. No sabíamos de las universidades, entonces cuando yo estaba llenando el formulario para ir a las diferentes universidades, dije, pues yo creo que la política se ve interesante. Llené la burbujita y me aceptaron. Vámonos. O sea, realmente fue de pura chispa. Bueno, Porque pero es como que política. conecta muy bien todo lo que has vivido, ¿no? Porque Claro, esa justo. parte Entonces de... quería yo aprender un poquito más cerca de la historia, un poquito más cerca de la historia de Latinoamérica. Entonces también estudié estudios latinoamericanos, historia latinoamericana, y la política para entender también cómo funcionaba el sistema político, económico de Estados Claro. Unidos y también de México, porque realmente no tenía muchos fundamentos, o la que lo quería tenía sed de conocimiento. Entonces creo que eso me ayudó bastante. Increíble. Nada. Oye, y bueno, ayudando a estos niños a lograr tener la oportunidad que tú tuviste, que es obviamente bastante admirable también. Claro, sí, y bueno, ya llegando a la universidad, pues hice una pasantía con el Consejo Nacional de la Raza, the National Council of la Raza, a 4 cuadras de la Casa Blanca, que me ayudó realmente a ver cómo funcionaba y cómo trabajaba el sistema eh, de asociaciones civiles estadounidenses para ayudar a personas de escasos recursos o a otros latinoamericanos eh, a llegar al éxito, ¿no? Entonces, eso me ayudó bastante porque no solamente me estaban ayudando ellos a mí, sino que yo también estaba dando un poco, aportando un poco a la ayuda a otros latinoamericanos y mexicanos también. Oye, ¿y ese es un momento clave o importante en tu vida profesional? ¿O cuál describirías como algo que dices, ok, bueno, todo lo que le he dedicado valió Sí, la pena? sí, yo creo que hay varios momentos claves en tu vida. Muchas veces se presentan, no, o sea, se presentan cada 5 años, pues, muchas veces son más recurrentes. Cuando eres más joven, yo creo que hay varias decisiones claves que cambian. Este trabajo, esta pasantía que hice en Washington, D.C., pues me abrió los ojos porque yo estaba a Claro. 1 año de distancia de trabajar en el campo. Entonces, Wow, un verano trabajé en el campo y luego a 9 meses wow. después estaba en la primavera Al lado de la Casa Blanca. al lado de la Casa Blanca. Y eso pues me cambió bastante la perspectiva de que sí podía, o sea, que iba en un buen camino, o sea, como que dices, te das cuenta como niño, como joven, como ser humano, cuando vas en buen camino, vas tomando una decisión y dices, ok, parece que esto va bien, o sea, no sé lo que viene hacia el frente porque nadie sabe el futuro, pero sé que me gusta lo que estoy haciendo y a dónde estoy llegando. Entonces, siempre como que he liderado con mi corazón y si se siente bien, sigue haciéndolo y sigue guiando tu trabajo y tu trayectoria a ese camino, ¿no? Entonces llegamos 2005 y era como que, pues estoy a como a 4 cuadras de la Casa Blanca, parece que voy bien. Entonces le sigues ahí poniendo poco a poquito eso y eso ayudó a que llegara yo a la maestría, estudié una Claro. maestría. Entonces, eso me ayudó a llegar a una maestría que fue en Relaciones Internacionales con un enfoque humanitario. Eh, Ahí sí ya sabías un poco más que querías, ¿no? No era sí, nada más exacto. checar la cajita. Exacto, ahí ya tenía yo la idea, tenía varios profesores que se hicieron amigos y como que me vieron un potencial y me ayudaron a visualizar lo que eran mis posibilidades. Y bueno, me preguntó mi profesora, me acuerdo la profesora Klein, que aún es amiga mía, me dice, ¿qué quieres hacer con tu vida ahora que vas a graduarte de la universidad? Y le dije, pues quisiera estudiar una maestría, no sé en qué, pero quiero ayudar. Mi enfoque es ayudar, o sea, de mi corazón hacia esto, entonces me dice, hay una maestría nueva que acaba de iniciar aquí en la misma universidad, no te tienes que ir de Santa Bárbara y creo que serías un buen candidato. Y yo estoy en el comité de aceptación. Dije, va. O sea,
Entonces me aceptaron y ahí comencé Wow. a entender básicamente, se llama Global Studies, que es como relaciones internacionales, pero con un enfoque sobre la globalización. Y ya sabemos que ahora la logística, las cadenas de suministro es todo a través de la globalización de las empresas. Entonces ahí fue donde comencé a aprender acerca de la interrelación global de las economías y de las cadenas de suministro. Y ahí es donde te empezaste a meter un poco más a la parte de cadena de suministro, logística, y se te Correcto. empezó incluso a abrir más el panorama dentro de esa área, ¿no? Correcto, justo vino el CEO de Direct Relief, Thomas Teig, en ese entonces a dar un curso, un guest lecture, como le dicen, una clase por un día. Nos comentó un poco acerca de lo que hacía, qué estaba haciendo Direct Relief. Tenía varias preguntas que para él en ese entonces eran muy importantes y cruciales para la organización. Y me fascinó lo que se estaba haciendo y era como algo muy concreto, porque muchas organizaciones son más sobre políticas y sobre public policy, ¿no? Políticas públicas, donde es más como cómo guiar las estrategias, pero esta organización me gustó porque hacía algo al respecto. No Entonces, era ahí, solo, sí, la planeación o la estrategia. Y bueno, para todo esto, creo que es un muy buen momento para que nos presentes y le presentes a nuestra audiencia qué es Direct Relief, ¿no? A lo mejor muchas claro. personas no conocen quiénes son o qué hacen. Entonces, si nos puedes decir un poco qué Sí, es y qué hace Direct Relief. Direct Relief es una organización humanitaria que fue fundada en 1948. Trabajamos en la distribución de medicamentos, insumos médicos. Actualmente somos la organización más grande en ese enfoque con la distribución de insumos médicos. Básicamente somos como un distribuidor mayorista de insumos humanitarios médicos, como un Cardinal Health, como un McKesson, que mueven la logística humanitaria global, pero con un enfoque estrictamente humanitario para las personas que más lo necesitan. Entonces, ese enfoque nos ha ayudado a poder decir, bueno, ¿cómo podemos utilizar las herramientas del mercado, las herramientas de las empresas líderes en la industria y aplicarlas con un enfoque humanitario? Porque casi todos estamos enfocados en el bottom line, que está muy bien, pero si usáramos ese mismo lente, pero para ayudar a las personas que no pueden pagar, ¿qué sería? Ese es como un experimento, ¿no? ¿Qué sería el resultado? Y ese es el resultado es lo que estamos haciendo ahora. Qué increíble y qué emocionante, ¿no? Y lo tomas en un momento, óptimo para ti, me imagino, pero también muy emocionante para la organización como tal, ¿no? Sí, justo ese momento cuando conocí acerca de Direct Relief, pues fue cuando dije, ay, quisiera trabajar ahí. Y bueno, casi al inicio a terminar la maestría, conseguí el trabajo. Había un entry level position donde justo estaba básicamente haciendo puros proyectos administrativos, era un asistente administrativo en el 2008. ¿Y qué sucede? Este es otro de los retos o cosas que te cambian, ¿no? En el 2009 inició el brote del H1N1 en México. Y en ese entonces en Direct Relief yo era el único mexicoamericano trabajando en el departamento de programas y le pregunté a Thomas qué íbamos a hacer al respecto y estábamos intentando ver cómo ayudar con la cadena de suministro a México y nos dimos cuenta que primero no había un buen No había mecanismo nada. para llegar. Segundo, que México es un país gigante con una industria farmacéutica bastante desarrollada, pero que no había un mecanismo para que si ellos querían ayudar, se donara el producto que se necesitaba. En ese entonces había un desabasto en México de Tamiflu. Nosotros teníamos Tamiflu aquí en Estados Unidos y queríamos que llegara a México y no sabíamos cómo. Y la industria quería donar de Estados Unidos y no sabía cómo llegar. Entonces ese fue el reto que también el aha moment, donde mi jefe me dijo, bueno, Eddie, si quieres tomar este proyecto y crees que lo puedas lograr, este sería tu proyecto para que establezcas a Direct Relief México. Y ahí se plantó la semillita y ahí Wow. no se me quitó Desde el el 2008, 9, entonces. 9. 2009. Uh -huh. Wow.
Ahí sí, ahí se plantó la semilla de Direct Relief México y seguíamos pensando y ahí varios años desarrollando una estrategia, buscando financiamiento. Logramos conseguir financiamiento de algunas empresas de la industria y algunas fundaciones que nos dieron recursos para hacer un estudio de mercado, contratar abogados y contadores que nos ayudaran a establecer el charter, o sea, establecer la acta constitutiva de Direct Relief en México. Y eventualmente ya para el 2014 teníamos la entidad jurídica formada en México. Wow. Para, Pero tú seguías todo desde Estados Unidos. Me imagino correcto. que tenías que viajar de Los Ángeles a México en ciertas Ujú. ocasiones, pero normal, todavía basado en Estados Unidos. Todavía basado en Estados Unidos porque estábamos formando la estructura jurídica de la institución, los mecanismos y todos los procesos internos. Pues eso, tú sabes, se demora bastante saber bien acerca de la cadena de suministro, saber cómo sería la mejor estratégica al más bajo costo, pero con el mayor impacto positivo en México. Y ya en el 2016 fue cuando me fui a vivir a México. Estoy situado en la Ciudad de México, vivo en la Ciudad de México y ahí está nuestra oficina ahora, pero llegué básicamente con mi mochila en la espalda y llegué así, ok, tenemos una persona jurídica, pero hay que hacerlo realidad, ¿no? Hay que conseguir todo lo que se necesitaba para básicamente tener una empresa con un enfoque humanitario. Oye, muy, muy, muy interesante. Volviendo un poco atrás a ese año 2009, 2010, tú hablaste mucho de entender la cadena de suministro en ese momento en México y bueno, a lo mejor en general en Estados Unidos. ¿Cómo funcionaba en ese momento? Y si nos puedes platicar un poco más de la cadena de suministro y cómo Direct Relief logra asociarse con ciertos proveedores para poder distribuir las medicinas y todos los productos que tan importantes y necesarios son, ¿no? Claro, Direct Relief desde su inicio ha sido como una organización con un enfoque empresarial. Los fundadores eran empresarios que estaban huyendo la Segunda Guerra Mundial, que querían usar las prácticas que ellos tenían dentro de sus empresas, pero para la distribución humanitaria. Entonces estaban distribuyendo apoyo al este de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero se comenzaron a enfocar en solo un tipo de producto, fueron medicamentos y fármacos. Eso, obviamente, es una de las industrias más complejas y más reguladas del mundo. Claro. Entonces, para nosotros fue uno de los retos, ¿no? Donde tienes que cumplir con todos los requisitos y todos los reglamentos de la industria farmacéutica y al mismo tiempo cumplir con todos los requisitos y reglamentos del transporte para que todos los productos lleguen en tiempo y forma y con todos los cuidados necesarios. En el 2008 establecimos SAP, que nos ayudó bastante a poder tener el mecanismo para crecer de una forma constante y al mismo tiempo utilizar menos recursos humanos, o sea, menos personas para hacer más trabajo. Eso nos ayudó muchísimo a poder incrementar nuestro alcance a nivel global. Así que gracias a ese sistema y justo cuando comencé a trabajar en la organización es cuando se implementó este sistema y fue pues, uno de los retos más grandes de la institución porque nos tardamos varios años en hacer la implementación Sí. o sea, que encajara bien a los sistemas y que todo el mundo aprendiera cómo funcionaba el mecanismo, ¿no? Y gracias a eso logramos poder coordinar varios, o sea, a la escala que estamos ahora. En ese entonces, en el 2008, 9, 10, fue cuando realmente comenzó la institución a crecer, porque también comenzamos a tener más necesidad del apoyo. O sea, estas emergencias como el H1N1 se veían más y más recientes. Claro, No sé claro. si recuerdas, en el 2010, me parece que fue en enero del 2010, fue el terremoto de Haití. Ese también fue un parteaguas para la institución porque logramos coordinar logística eh, eh, y nos distinguimos de cualquier otra organización porque somos la única organización que usa SAP y que tiene un control y un manejo de los sistemas logísticos y de Claro. inventario muchísimo más ágiles. Entonces logramos, me acuerdo que teníamos un embarque que iba rumbo a Puerto Príncipe en el 2010 cuando sucedió el terremoto y también nos dimos cuenta que, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Porque el puerto estaba completamente dañado.
Entonces logramos cambiar el buque para que llegara a Santo Domingo un par de días después y de ahí cruzarlo por tierra. Y también usando logística aérea para llegar, pero en ese entonces también la logística aérea estaba bloqueada porque el aeropuerto estaba lleno Claro. de ayuda humanitaria que no era necesaria. Un problema que hemos visto en la ayuda humanitaria es de que muchas veces la gente tiene una gran intención de ayudar, pero muchas veces puede crear más problemas logísticos porque se manda algo sin que haya un receptor, si hay algo sin que haya un plan, entonces empiezas a ver acumulación de cosas innecesarias en los puertos donde necesitas movilidad y necesitas Qué fluidez. interesante, ¿no? Y es un poco lo que dice, ¿no? De mucha ayuda al que no estorba, en Exacto. ciertas cosas. Pero, volviendo un poco a la parte de Direct Relief, obviamente la ventaja de tener SAP, algo que ninguna otra o pocas organizaciones tienen como la suya, ayuda mucho. Pero, ¿cómo funciona? ¿Ustedes tienen donan, o sea, ahí se donan los medicamentos, las medicinas, ustedes lo ponen en un almacén de ustedes y luego quién paga la logística? O si nos puedes dar un poco más de Claro, sí, manera la logística puntual básicamente la comienza con, cadenita. la Sí, cadenita comienza con la industria farmacéutica haciendo una oferta. Muchas veces producto que ¿de aún donación o tienen que comprar de donación? donación. Ellos básicamente hacen un ofrecimiento de producto que se fabrica y quizás no se vende, la Ok, merma, donde dicen, mira, tenemos producto con 9 meses de fecha de caducidad o un poco más de un año, muchas veces, o sea, varía. Entonces, nos mandan la lista, nosotros la recibimos, hacemos un análisis si se puede utilizar dentro de nuestra red de beneficiarios, pero como la red ya es tan grande, tenemos más de 3,000 beneficiarios a nivel global, incluyendo Estados wow. Unidos. Entonces, básicamente es un network de necesidad donde si ha fabricado un producto, la industria está haciendo su forecasting para personas que pueden comprarlo, pero no se hace un forecasting para las personas que no pueden comprarlo. Entonces significa que hay como un área negra que no se puede entender en el mercado porque no se ha hecho un estudio de mercado para las personas que no tienen el dinero para pagar. Entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente ese estudio donde tenemos la red de beneficiarios que ayuda a la gente que no tiene dinero para pagar, les hacemos una oferta, ellos dicen, sí, claro, envíenlo. Tenemos personas que pueden utilizarlo. Entonces, solo se hace una oferta o se recibe lo que se puede utilizar. Nosotros tenemos aquí un centro de distribución Y entonces lo recolectan y todo se Ajá. colecta o lo mandan los hospitales La para industria, ustedes. La la industria lo industria manda. farmacéutica nos manda de sus Camiones. almacenes y de sus camiones. Tenemos aquí ahora un almacén de 14,400 metros cuadrados Wow. en Santa Bárbara, California, que nos da la capacidad de absorber más de 10,000 tarimas en nuestro almacén en cualquier momento. También tenemos ahora dos cámaras frías, cada una con más de 200 espacios de tarima de capacidad. Y también tenemos ahora congeladores ultrafríos para vacunas ultrafrías como las de COVID. Wow. Y ha sido inversión tras inversión, año tras año, viendo dónde pudiéramos mejorar nosotros como si fuéramos un distribuidor mayorista, lo que sí somos, pero de privado, ¿no? Entonces, eso lo hemos construido esa infraestructura durante los últimos 3 años, pero la cadena siempre ha sido la misma. La industria ofrece, nosotros recibimos, les damos su deducible de impuestos y nosotros vemos con nuestra red de beneficiarios qué es lo que se necesita y nosotros pagamos el embarque. A todos Nuestros los dos, embarques los pagan ustedes, no tienen ninguno de o sea, los que reciben los productos realmente no pagan nada. correcto, correcto, porque la idea es esta, encontrar hospitales o secretarías de salud, su enfoque es ayudar a la persona que más lo Claro, necesita. claro, Entonces, si podemos ayudar de esta forma, sin que ellos tengan que pagar la logística, porque son médicos, no logísticos. claro. Entonces, nuestro trabajo es identificar a los mejores logísticos eh, para movilizar a ese recurso farmacéutico y que llegue lo más pronto posible a los mejores médicos
que Claro. están ayudando a las personas que lo necesitan. Oye, y Entonces, con alguien que lo reciba, ¿no? Que eso también me imagino que es parte de la ecuación que estás a ser claro, complicado. Bueno, alguien tiene que importarlo o ajá. Hay varios recibirlo. países, hay algunos que tienen excepciones Claro, humanitarias, pero hay otros que no. Entonces ellos tienen que averiguar cómo liberarlo por aduanas y la red de beneficiarios, uno de los criterios es de que tienen que saber cómo liberar el claro. producto por aduanas. Entonces, ya esa es la tarea del beneficiario, ¿no? Pero ya como lo tenemos bastante desarrollado en tantos países, muchas veces lo más fácil es conectar a uno de tus contactos que ya está en el país, Claro. que le pueda ayudar al otro contacto nuevo para que puedan seguir beneficiándose. Oye, y hablando de un poco de números, nos decías más de 3,000 Beneficiarios beneficiarios. ¿En cuántos países? en más de 90 países. Fluctúa año tras año, va entre 90 y 100 países a los que enviamos apoyo. Y en Estados Unidos tenemos más de 2,000 clínicas, Federally Qualified Health Centers, centros gratuitos. Y estos centros son una red de beneficiarios sin fines de lucro que ayudan a las personas migrantes, a los trabajadores, a las personas que no tienen seguro, que en Estados Unidos es Sí, algo son muchas. bastante grave, ¿no? Sí. Donde si no tienes seguro, pues la salud es muy cara. Entonces es muy importante tener acceso a eso y apoyamos a estas clínicas en Estados Unidos. En otros países como en México, donde yo tengo el enfoque y me encargo de nuestro trabajo en México, trabajamos con todo tipo de instituciones, ya sea el IMSS, ya sea el ISSSTE, ya sean secretarías de salud, el INSABI, y también grupos pequeños que ayudan en comunidades rurales, como en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, compañeros en salud en Jaltenango de la Paz, que tienen clínicas por la sierra de Chiapas también, donde llegan hasta las comunidades Wow. más alejadas. Entonces, hay diferentes tipos de beneficiarios. Hay beneficiarios que son secretarías de salud o institutos de salud muy sofisticados de tercer nivel y otros de primer nivel que son clínicas que ayudan a zonas rurales, ¿no? Que es el primer foco de salud donde puedes recibir apoyo. Entonces, el tipo de producto que se puede recibir es muy amplio porque nuestra red de beneficiarios es amplia en términos de la capacidad de sus capacidades. Entonces podemos recibir oncológicos que ayudan a los institutos de cancerología o Tylenol, ¿no? De lo más básico Sí, desde lo más básico hasta lo más sofisticado y puntual. Y bueno, y todo esto ya se hace a través de organizaciones mexicanas. ¿Las correcto. donaciones ya son la mayoría mexicanas o todavía tienes ahí alguna mezcla, todavía mandas de Estados Unidos? Tenemos una mezcla. Ahorita al momento lo que estábamos haciendo es, hemos estado desarrollando la red logística. Contratamos a un muy buen proveedor de 3PL Logistics que se llama Kuehne+Nagel. Kuehne+Nagel da los servicios de almacenamiento a la industria farmacéutica mexicana y a nosotros también. Entonces, si if it's good enough for the pharmaceutical industry, it's good enough for us. Claro, no, bueno, claro que sí, Es lo por supuesto. suficientemente bueno para ellos, también para nosotros. Entonces, nos pareció que nosotros no queremos reinventar la rueda. Trabajamos Claro, muy de la mano con FedEx. Entonces, FedEx, por ejemplo, es uno de los mejores proveedores de servicios logísticos a nivel global. Entonces, ¿por qué no trabajar con ellos y no pedirles dinero, sino pedirles sus servicios para que nos den básicamente al margen de su costo? Es muy poquito que nos den el transporte de un lado a otro porque ya lo están haciendo. claro, claro, Kuehne+Nagel igual, ellos ya tienen el espacio. ¿Para claro. qué, para qué yo crear una bodega, un almacén en México sin tener ese conocimiento cuando alguien ya lo hizo y lo hace mucho mejor que cualquier otro grupo? Entonces les pides 200 espacios de tarima, que es lo que tenemos ahorita con Kuehne+Nagel en México, que nos ayuda a tener todo completamente Qué bien. en orden y en cumplimiento con todas las normas de la COFEPRIS en México, que es el FDA de México. Entonces, gracias a ellos, podemos tener esta posibilidad de que estar a la vanguardia de todos los reglamentos y todos los procesos internos de almacenamiento y de logística y de transporte. No, está, y bueno, aparte tiene el SAP todavía, me imagino, y pueden tener buena conectividad ahí con estas Claro. empresas a nivel mundial. Y en la parte, dijiste algo importante, les piden el apoyo en la parte
de lo que ellos son mejores, que es la logística, en vez de pedir donaciones. Sin embargo, me imagino que mucho del motor funciona a través de empresas que le están donando, ¿no? ¿Cómo funciona esa Correcto. parte de la eh, recaudación, digamos, de donaciones? Digamos que un tercio de los fondos que recibimos son de la industria, que nos dan proyectos para diferentes proyectos que se necesitan que implementar, pero la mayor parte de los recursos que recibimos es del público en general. En Estados Unidos hay una población muy generosa, donde hay una cultura de donación muy importante, y anualmente el porcentaje es más del 50% de los recursos De individuos. es de individuos. Nosotros como institución no recibimos apoyo de gobiernos, entonces somos apolíticos, no religiosos, con un enfoque estrictamente de ayudar. Entonces esto realmente ha sido empujado a través del trabajo y el apoyo del público en general. En línea es donde más se ha conseguido recibir donativos, y también de filántropos, de fundaciones filantrópicas que quieren apoyar. Entonces eso realmente creemos que en México, o sea, la meta de Direct Relief en México, que es lo que me enfoco, es crear este mismo mecanismo que tenemos en Estados Unidos, Claro. ir desarrollando la filantropía dentro de México, porque creemos que es un país con más de $1 trillón en economía, con una industria muy sofisticada y con muchas personas con un nivel adquisitivo muy alto. Creo que si lo comparas, o sea, si lo ves de una forma, puede ser un Canadá de compradores dentro de México que tiene el nivel adquisitivo a Canadá. Entonces, no ignorarías un mercado de Canadá, No. y dices, pues México tiene 130 millones de personas, pero hay 30 millones o más que tienen el nivel adquisitivo de Canadá. Entonces, ¿cómo puede ser que no podemos crear una cultura filantrópica dentro de México donde podamos ser líderes en Latinoamérica con todo lo que se fabrica, con todos los insumos, con todas las cosas que se pueden hacer para ayudar, no solamente dentro de México, pero también en América, Centroamérica y Latinoamérica? No, y en general, bueno, en general las personas en México cuando pasa algo normalmente nos unimos. Entonces es Claro, gente que a lo mejor no tiene la cultura filantrópica que se tiene en Estados Unidos, sin embargo, es gente unida, gente que se preocupa por los demás, gente dadivosa, gente. Entonces claro. se me hace interesante que todavía no tengamos esa. ¿Cuál crees que sea la pieza que falta? A lo mejor el proceso que esté faltando, porque las ganas del mexicano por ayudar están ahí, ¿no? Claro, sí. Entonces yo creo que ha habido una falta de procesos y de un grupo como nosotros que sea transparente y que te pueda dar esa Eso es. rendición de cuenta. Porque la rendición de cuentas es muy importante, y de tener esa transparencia, ¿no? Y trabajar en los más altos Claro. estándares, porque ves y escuchas historias trágicas en México donde, no, pues el producto se encontró esto en una bodega secreta y lo Sí, lo estaban están vendiendo vendiendo en el y mercado negro. Entonces, para nosotros eso es lo que queremos evitar lo más posible, crear estos mecanismos y estos sistemas seguros donde podamos asegurarnos de que va a llegar el producto a las personas que más lo necesitan y que no se va a desviar, ¿no? Porque eso es sumamente importante. Vimos que los mexicanos donaron muchísimo durante los sismos del 2017. Lo que queremos es de que se done de una forma más estructurada. Por ejemplo, me acuerdo después de los sismos en Oaxaca y la Ciudad de México, llegué a la Ciudad de México y la gente estaba donando en nuestros centros de acopio gasas y medicamentos y estas otras cosas en los camellones en la Roma Norte. Y me acuerdo que estaban dejando estas cosas en el camellón y comenzó a llover. El medicamento, los insumos se mojaron. ¿Cómo vamos a usar esos productos ahora si no tienes, primero no sabes lo que está dentro de ese centro de acopio? No hay un sistema donde te diga, esto está bien, esto está abierto, esto está cerrado, y luego para saber qué hay dentro, o sea, todo eso es inventario. O sea, cuando yo veo esto, o sea, yo inmediatamente digo, ¿y cómo lo voy a meter a mi sistema de inventario? Y imagínate, es el mismo problema para todos, y dentro de una cadena de suministros tienes que saber lo que tienes para poder moverlo y crear tus documentos y tener el control y el rastreo de lo que se está por mover. Entonces, cuando llega la gente y dice, mira, tengo muy buenas intenciones, quiero donar esto,
pero se moja, o sea, está dentro de un centro de acopio no muy bien, o sea, en el calor, donde también los fármacos tienen que Sí, estar. o no sabes, ¿no? Como tú dices, a final Exacto. de cuentas, oye, tenemos todo eso y nadie, no está en un sistema, no, nadie lo va a tomar en cuenta. Los medicamentos en particular se pueden echar a perder después de Luego, cierto tiempo. y la gente dice, ¿cómo puede ser que el gobierno está destruyendo este producto? Y salen los medios y dices, pero es que ¿qué otra alternativa tienes si te Si no tendrías que saben, meter a 100 claro. químicos para que revisen todo y que se verifique y pues te sale más caro el caldo que las albóndigas? Sí, exacto. Y si tomas la otra alternativa y empiezas a distribuirlos, pues a lo mejor vas a estar, no tienes idea lo que es, lo que estás Exacto. dando, si está bien, si está mal. Por eso queremos Sí, nosotros dar una plataforma para que tú puedas decir, ok, vamos a apoyar a que Direct Relief pague el transporte de esos productos y que la industria, los que están fabricando el producto que se necesita, lo done a través de un mecanismo de suministro controlado que pueda sí, ser claro. rastreado y que se pueda movilizar en un transporte cerrado con control de temperatura para que llegue a las personas que lo necesitan. O sea, eso es lo que queremos crear. Queremos crear un poquito de estructura al caos que existe específicamente durante desastres. O sea, nosotros somos reconocidos por nuestro trabajo que emprendemos durante tiempos de desastre. Cuando hay un huracán, cuando hay un sismo, mucha gente nos apoya porque saben que el dinero va a llegar a las personas que lo necesitan y que se van a utilizar en cosas Claro, que claro. pueden ayudar a la sociedad. Entonces, eso nos ayuda, pero lo que queremos en México es traer también esa estructura para que la gente diga, ok, ya no voy a dejar este producto en este centro de acopio porque eso se presta a malas prácticas. Podemos donar dinero, aunque sea poquito, 10 pesos, 20 pesos, eso ayuda y podemos movilizar los recursos de una forma más efectiva. Me parece, bueno, que hace mucho sentido y es una forma muy racional de enfrentar estos problemas tan graves, ¿no? Que van a seguir pasando, así es parte de Con vivir en más este frecuencia planeta, hemos estado viendo los con más pronósticos frecuencia, sí. de ciencia, los de los científicos y todo eso. Va a haber más frecuencia Sí, de los huracanes, mínimo en México, y mucha gente no analiza, pero tenemos nosotros estas herramientas que nos ayudan a entender que justo el Pacífico recibe más huracanes que el Yucatán. Y ver justo dónde se va a necesitar este producto para poder tenerlo antes, para estar preparados y no claro. estar respondiendo siempre, sino pensar con anticipo, hablar con la industria y decirle, ¿sabes qué? Vamos a crear un mecanismo para que estemos preparados con insumos médicos antes de que suceda y ya Claro, lo tenemos en el claro. almacén listo, seguro, resguardado, pasa algo y ya Ya lo está puedes ahí, nada mover más es un inmediatamente. camión en vez de volarlo. Exacto, y Claro. no tienes que traerlo desde Estados Unidos. Entonces, la idea que tenemos ahora también es el despliegue de mochilas para rescatistas, tener Wow. mochilas en nuestro almacén en Cuautitlán para que se puedan movilizar cuando se necesiten. Entonces, esos proyectos donde puedes anticipar un poquito lo que se va a usar, porque casi siempre vas a necesitar medicamentos para enfermedades crónicas, que la familia que se desplegó se le olvidó su glucómetro, sus tiras reactivas o sus medicamentos de presión. Esos son medicamentos y son cosas que se van a necesitar casi regularmente cuando las personas están enfrentando a una situación de crisis. Entonces, para nosotros es cómo podríamos crear estos sistemas y tener estas listas antes de necesidades, antes de que suceda algo y hacerlo continuamente. Y para eso necesitas que estar como de planta en un país o tener grupos que están de planta con estas mismas ideas en un país como México o como en Estados Unidos, donde también hay huracanes cada año. Pues es admirable lo que estás haciendo, Eduardo, y bueno, es un gran, gran ejemplo para muchas organizaciones y personas en México como en el resto de Latinoamérica y yo te diría alrededor del mundo, ¿no? Creo que lo que está haciendo Direct Relief es un estándar de calidad y procesos y tecnología también, ¿no? Que creo que eso ayuda mucho, sobre todo si quieres implementar México y luego bajarte a todo Latinoamérica, ¿no? Que me imagino que pudiera ser parte del objetivo de ustedes en un futuro. Cambiando un poquito la velocidad de las preguntas y moviéndonos un poco de la cadena de suministro, un poco a tu liderazgo, ¿no? Has tenido y demostrado a lo largo de tu vida un gran liderazgo. Has salido de muchas situaciones complicadas y bueno, creo que sigues teniendo
siempre esa motivación personal para hacer más y cada vez hacer más. ¿Tendrías algún reto, algún obstáculo que te haya marcado, algo a lo mejor que no hayas compartido ya? Y bueno, ¿cómo sacaste algo de ventaja de eso? Porque Sí, claro, yo creo que el mismo reto de antes, o sea, yo creo que el haber sido migrante, trabajador del campo, me enseñó perseverancia, me enseñó okay. cómo salir adelante. Yo creo que esos son como fundamentos, o sea, es fundamental a la forma que soy. Me ha ayudado a pensar en proyectos complejos y decir, pues si pude salir de esa, el Claro, proyecto de México, pues eso ya es más fácil, pero entonces tener esa perseverancia y tener esa perspectiva de que nada es imposible, de que puedes seguir dando lo más que puedas, si lideras con tu corazón y con tus mejores pensamientos, puedes seguir llegando a estas metas, ¿no? Porque la idea es muy sencilla, pero nada más es seguir claro. continuamente y que era lo que tenía. Cuando estás en el campo dices, ¿cómo le hago para salir de esta Y situación? ¿No? Entonces te enseña a perseverar y al mismo tiempo a ser humilde, decir, o sea, todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor. ¿Y cómo le hacemos para demostrarle a los demás que sí valen? Porque muchas veces nos olvida recordarle a los demás que todos valemos lo mismo. Entonces, para mí siempre ha sido eso lo que me motiva a ayudar a los demás, porque yo estuve ahí. Yo estuve en una situación donde no teníamos agua potable en Zacatecas, donde ahora éramos migrantes en Estados Unidos, donde no teníamos seguro, donde no teníamos, o sea, dinero para las diferentes cosas. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para cerrar un poco ese gap, ¿no? Esa brecha entre los que vivimos con la máxima tecnología y todos los avances que ha aportado la industria y la humanidad, y luego cerrar esa brecha entre los que no tienen acceso a eso. Entonces, porque todos pudiéramos haber sido esa persona. Entonces, que no se nos olvide eso y para mí ha sido siempre ese liderazgo, esas experiencias que realmente dejo que eso me guíe hacia lo que estoy haciendo y con eso hasta trabajas con más ganas. muchas gracias. La verdad, he disfrutado mucho esta entrevista. Muchas gracias. Cuentas con todo nuestro apoyo para cualquier cosa que necesites. Estoy seguro que el proyecto de México va a seguir siendo un éxito y bueno, mucho nos gustaría invitarte en un año más o así para ver que nos des una actualización de tus logros, pero gracias a ti, gracias a Direct Relief y a toda la organización. Me imagino que es un gran equipo con una muy buena cultura y sé que se trata de un equipo haciendo el cambio en el mundo. Así es que gracias por lo que haces en nombre de todas las personas que conozco realmente. La gente que nos escucha, ¿cómo pueden contactar contigo? ¿Cómo pueden aprender más sobre Direct Relief? ¿Cómo pueden incluso apoyar? ¿Hay algo que en lo que estás trabajando, alguna campaña que quieras promover? ¿Cómo Claro, hacemos para unirnos a tu esfuerzo? pueden seguirnos en nuestra página web, directrelief.org. Ahí pueden donar si gustan. También pueden seguirnos en LinkedIn y en nuestras redes sociales. Y a mí me pueden contactar también a través de LinkedIn, que es una herramienta que uso bastante porque me ayuda a llegar al público que realmente está interesado en apoyar. Entonces, a través de LinkedIn, Eddie Mendoza, me pueden buscar y me pueden enviar un mensaje y yo con mucho gusto puedo responder. Y la página web para que aprendan un poquito más acerca del trabajo de México que tenemos y las actividades que tenemos a nivel global. Ahorita actualmente estamos apoyando un proyecto que llevamos por ejemplo, estamos viendo cómo ayudar a los refugiados ucranianos que están en la Ciudad de México y en Tijuana. Estamos colaborando con la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver qué necesidades tienen estos individuos y cómo pudiéramos nosotros movilizar algunos recursos, aunque sean pocos, para hacerle la vida un poquito más fácil a estos individuos que están viviendo una tragedia en sus vidas. Entonces, eso es uno. Y otro que estamos trabajando ahorita es en la distribución. Aún hay necesidad de N95, cubrebocas, para los trabajadores del sistema de salud mexicano y estamos por traer más de 60 trailers Wow. N95, más de 30 millones de cubrebocas que esperamos puedan ayudar al país a no tener que seguir comprando porque ha sido una desventaja para todos los países. Los presupuestos que tenían ellos para estos productos ya no los tienen. Entonces, ahí estamos trabajando en ese sistema logístico.
Pues Eduardo, nuevamente, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Si quieren seguir escuchando entrevistas tan interesantes y motivacionales como esta, por favor no duden en suscribirse. Mi nombre es Enrique Álvarez. Gracias por escucharnos y esto fue otro episodio de Supply Chain Now en español. Gracias y que tengan un buen día.